Buenas tardes, señores y señores. Bienvenidos también a la clase de ciencias sociales. Bienvenidos a las actividades que tenemos programadas para el desarrollo de la presente clase correspondiente a la unidad número uno de la semana o el tema número cuatro, el último tema correspondientes a esta unidad. Vamos a esta primera unidad. Vamos a desarrollar las siguientes actividades y ustedes tienen ya en pantalla el contenido del documento de la tarea, el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de Ciencias Sociales, en la unidad número uno, los primeros pobladores de América, va con el tema número cuatro, la época del arribo de los primeros seres humanos, la ruta de que siguieron los primeros pobladores y la tecnología Clovis, son los temas que nosotros vamos a ver en el desarrollo de esta semana. Tienen ustedes allí el tipo de tarea, el objetivo de tarea y nos vamos a las instrucciones para el desarrollo de la misma tarea. Recuerden que el trabajo es individual, deben ver el compendio de unidad uno, tema número 4. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. Desarrolle las siguientes preguntas. Primero, describa en pocas palabras la época que arribaron los primeros pobladores de América. Describa cuál fue la ruta que tomaron los primeros pobladores, enumere tres eventos importantes de la tecnología Clovis y al último describa la evolución de los pobladores en el continente americano. Esos son los temas que ustedes tienen que dar o las oraciones que ustedes tienen que dar contestación, las preguntas que ustedes tienen que dar contestación en el desarrollo de la tarea. Recuerden que deben entregar el trabajo de forma escrita, clara y ordenada o deben utilizar combinaciones de colores, líneas, símbolos e imágenes para ilustrar el contenido. Obligatorio, rotular la hoja de tarea de acuerdo al siguiente esquema antes del desarrollo de la tarea. Eso quiere decir antes de lo que está remarcado de amarillo. Antes del desarrollo de la tarea misma, ustedes tienen que desarrollar esta estructura de rotulación de la hoja. Entonces tenemos el cual consta del nombre del colegio, está el nombre de cada uno de ustedes, el curso, fecha, materia, tarea, tema de la tarea y la semana a la que corresponde. Esas son las condiciones. Tienen que leer las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final tienen la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en unidad número uno con el tema la época de arribo de los primeros seres humanos, la ruta de que siguieron los primeros pobladores, la tecnología Clovis, correspondiente a la semana número 4 del 20 de marzo del 2023. Tienen ustedes en relación al tiempo de entrega de la presente tarea, permite entregas desde el 20 de marzo, la fecha límite de entrega será el 31 de marzo y la fecha de publicación de la calificación será el 5 de abril del 2023. Pueden entregarlo en formato PDF o en formato Word una vez. Recuerden que todas las tareas son desarrolladas a mano. Una vez que ustedes hayan desarrollado, toman una captura, una foto y obviamente eso le suben a su aula virtual. Esas son las condicionantes para el desarrollo de la tarea. Inmediatamente iniciamos con el desarrollo de los contenidos de la tarea, del material de apoyo, perdón, correspondiente a los primeros pobladores de América. En relación al arribo de los primeros pobladores de América, hay cuatro teorías en relación al arribo de los primeros pobladores del Ecuador. Vamos a ir viendo, vamos a ir analizando cada uno de ellos, vamos a ir viendo cómo se desarrollaron la llegada de los primeros pobladores al continente americano. La época del arribo de los primeros seres humanos por los datos de ADN, el código genético humano, eso es ADN, sabemos que el inicio del poblamiento en América sucede al menos hace, o sucedió al menos hace 20.000 años atrás. En el primer capítulo de este libro habíamos visto que esas herramientas científicas existen desde hace poco tiempo. Antes de contar con el código genético, el estudio de la datación del primer poblamiento original en América era para los arqueólogos uno de los problemas de investigación más difíciles que se habían presentado, pues que no habían encontrado yacimientos primitivos con la misma abundancia que en otros continentes y los hallazgos que se habían desarrollado arrojaban datos contradictorios, es decir, que no eran exactos. Obviamente por eso no se puede determinar a exactitud cómo fue exactamente la llegada de los primeros pobladores al continente americano. La ruta que siguieron los primeros pobladores, la otra cuestión que ha sido muy debatida es justamente esta.
a lo largo de todo el siglo XX es por donde vinieron los primeros seres humanos a América, por donde mismo llegaron. Si existen tres o cuatro teorías acerca del origen del hombre americano. La mayoría de paleontólogos coinciden en que la única ruta fue la del actual estrecho de Bering, pero hay unos pocos científicos como Donald Lamtrap que sostienen que hubo alguna migración de humanos desde África, quienes habían o habrían navegado hace más de 10.000 años por el Atlántico hacia América del Sur. Esa es una de las teorías que se manejan, específicamente hacia la región costera de la selva del Amazonas. Por otro lado, la hipótesis de que migraciones asiáticas habían cruzado el Pacífico Sur hacia las costas de los actuales Ecuador y Perú ha sido también prácticamente descartada esta teoría que se manejaba acerca de los primeros pobladores de América. Aquí tenemos vestigios de la etapa de la industria lítica, eso quiere decir que todas las herramientas que se desarrollaron, obviamente, en base al tallado en la piedra, trabajado en la piedra. Aquí tenemos puntas de proyectil Clovis, obviamente estructuras encontradas, vestigios encontrados en lo que es Nuevo México. También tenemos los raspadores de Linga, Cerro y Lalo al oriente de nuestra capital, en Quito. Ahí también existen otros utensilios que obviamente se desarrollaron todos estos en piedra en un inicio. Por efecto de las glaciaciones, la altura del mar de Bering cambió en varias ocasiones a lo largo de los últimos 100.000 años y dejó a veces un paso de tierra seca entre Asia y América y otras veces lo inundó. El puente de tierra que quedaba no era estrecho, era una tundra, es decir, una estepa helada de más de 1.500 kilómetros de ancho. Esto permite suponer que una primera oleada de inmigrantes pudo haber llegado hace 40.000 años y que hubo otras penetraciones posteriores hacia 20.000 años. Una y la última hace 11.000 años, cuando el estrecho volvió a ser tierra seca. Eso quiere decir al norte del continente. Aquí tenemos los mapas, tenemos mapas temáticos en relación al origen de los primeros hombres que poblaron el continente americano o llegaron hacia el continente americano. Nosotros podemos observar aquí el mar de Bering y también el estrecho de Bering, el cual determinan que justamente esta franjita de agua que separa el continente asiático de América del Norte, obviamente en algún momento se secó, bajó su caudal, bajó el nivel de las aguas y obviamente creó un puente natural, aprovechando los habitantes de Asia para cruzar hacia el continente americano. Esa es una de las teorías en cuanto al origen del hombre americano. Esto data de hace 100.000 años. El nivel del mar se hallaba 15 metros más arriba. Mientras que en la siguiente etapa, en cuanto al mar de Bering, nosotros podemos ver, hace 40.000 años el nivel del mar se hallaba solo en 135 metros más abajo. Había retrocedido el mar, pudo haberse dado estos fenómenos naturales. Hace 30.000 años el nivel del mar se hallaba solo a 10 metros más abajo, empezó a seguir retrocediendo y el último, hace 18.000 años, el nivel del mar se hallaba en 100 metros más abajo. Eso generó obviamente un proceso, un puente natural, el cual aprovecharon para cruzar los primeros pobladores del continente americano. Esa es una de las teorías y que nosotros más adelante ya vamos a ver, de acuerdo a arqueólogos, de acuerdo a historiadores, cómo se fueron desarrollando todas estas actividades. Vamos a ver en cuanto a la tecnología Clovis, estas oleadas sucesivas han dejado restos que permiten distinguirlas a cada una de estas agrupaciones. Los arqueólogos las diferencian sobre todo por la forma del tallado de unas puntas de flecha de gran tamaño con un pedúnculo, o sea, con una parte inferior en forma de cola de pescado, muy bien tallada por manos por ambos lados, que se encontraron por primera vez cerca del pueblo de Clovis, en Nuevo México, Estados Unidos. Se sabe que es una tecnología que apareció
en el periodo entre 13.000 y 11.000 años antes del presente y se difundió con rapidez. Las flechas y utensilios de piedra más vastos y menos pulidos pertenecen a humanos anteriores a este periodo, mientras que las herramientas mejor trabajadas corresponden a los cazadores recolectores que ya tenían la técnica como de los clones. Esos son los vestigios que obviamente fueron encontrados. El poblamiento de América podía resultar sorprendente en que estos cazadores y recolectores que tenían herramientas tipo Clovis pudieran llegar a la Patagonia, situado a 13.000 kilómetros al sur de la frontera entre Estados Unidos y Canadá, en menos de 100 años. Sin embargo, como ha calculado el biólogo Jared Diamond, esto equivale a un avance medio de apenas 13 kilómetros al año, una expansión muy fácil para un cazador-recolector que probablemente podía recorrer esa distancia en un solo día en busca de alimento. Ahora bien, ¿por qué ir hacia el sur? Una razón obvia es que la búsqueda de mejores climas, lejos del hielo del norte, pero luego de atravesar la línea ecuatorial, los humanos habrían vuelto a alejarse de las zonas tropicales. La otra hipótesis es la búsqueda de presas para cazar. Al terminar con la caza mayor en un sitio, se habían desplazado para encontrarse más al sur con más especies que les permitieran sobrevivir. ¿Cuántos eran estos hombres y mujeres? Muchos, porque la población creció de manera acelerada. Piensen en este cálculo. Si los primeros pobladores de América hubieran sido únicamente 100 personas y su número hubiera aumentado a un ritmo del 1.1% anual, los descendientes de los primeros colonos habrían llegado a sumar 10 millones de personas en un periodo de 1.000 años. La tasa del 1.1% no es exagerada. Los antropólogos han visto tasas de crecimiento superior al 3% cuando la gente colonizó tierras vírgenes. Esto en el desarrollo de estas actividades de poblamiento. La vida de los primeros pobladores. Vamos a ver cuáles fueron las características de la vida, las costumbres que empezaron a desarrollar. Tanto en el norte como en el sur de América, los primitivos pobladores encontraron abundante y fácil cacería. Una vez que los primeros pobladores atravesaron la zona de hielo en varias generaciones y probablemente siguiendo la costa del Pacífico, se encontraron literalmente con miles y miles de animales en las grandes planicies del sur del actual Canadá y del centro de Estados Unidos. Estaban los antiguos elefantes que conocemos como mastodontes, caballos, leones, varias clases de venados, osos y búfalos, entre otros animales que poblaban estos sectores. En América del Sur había dos tipos de camellos, el antecesor de la llama, conocido científicamente como paleolama, y uno más grande, la macrocheunia. Dos tipos de perezosos terrestres gigantes llamados milodontes y megaterios, mastodontes, caballos, armadillos gigantes, gliptodontes, la mayoría de ellos, salvo los leones, pumas y tigres de dientes de sable, eran herbívoros. Estos animales tenían características herbívoras. Todos los representantes de la megafauna, es decir, animales gigantes, hoy están extintos. Su exterminación que concluyó hace 10.000 años fue masiva y muy rápida, probablemente a causa de la cacería por parte de los seres humanos. El descubrimiento de numerosos esqueletos de mastodontes y perezosos gigantes con puntas de lanza entre sus costillas sugieren que fue eso lo que sucedió. Hay quienes dicen que los grandes mamíferos de América se extinguieron debido a cambios climáticos al final del último periodo glacial, pero uno se pregunta por qué sobrevivieron 22 periodos glaciales anteriores y decidieron morirse todos a la vez en la 23ª. Más racional es suponer que fue debido a la acción humana. Además, lo mismo sucedió tras la llegada de los seres humanos a Australia y a Nueva Guinea. También se dieron todo este tipo de estos fenómenos en cuanto a la extinción masiva de los animales. Allí no sobrevivió ninguno de los grandes mamíferos que había en la antigüedad. El ser humano es implacable. ¿Por qué se los podía cazar tan fácilmente? Porque a pesar de ser tan grandes, no tenían miedo a los humanos. La América de entonces era igual que las Islas Galápagos de hoy.
donde los animales son increíblemente mansos porque no hubo presencia humana hasta hace pocos siglos. En cambio, los animales de África, Asia y Europa sí coevolucionaron por decenas de miles de años con los humanos. Y obviamente los animales aprendieron a tener miedo al ser humano. Entonces, obviamente por todas sus actividades, por su peligro que representaba. Entonces son las condiciones y esto también es una de las partes preponderantes que los historiadores van analizando en cuanto a los procesos de extinciones masivas que fueron desarrollándose en diferentes épocas en relación a los animales. La mano del hombre sigue estando presente desde épocas primitivas en la destrucción y la modificación de la flora y la fauna en nuestro planeta. Es uno de los mamíferos más peligrosos y destructivos que puede haber en relación al resto de animales, en relación al resto de especies que viven en nuestro planeta. Esas son las actividades que nosotros hemos desarrollado en relación a los primeros pobladores de Américas, la tecnología Clovis y obviamente las actividades que desarrollaron los primeros pobladores dentro del continente. ¿Por qué y cómo? ¿Cuáles fueron las circunstancias que procedieron a poblar todo el continente americano? Estos temas y de las otras semanas desde el inicio de clase son los temas que estarán colocados para el test que ustedes tienen al final de esta unidad. Así que sigan estudiando, sigan repasando para que les vaya súper bien en el desarrollo del test final de esta unidad. Esta sí tiene calificación. Les recuerdo que esta sí es evaluada en base a los temas y a los conocimientos impartidos durante estas 4 semanas de actividades. Señores y señores, son los temas que hemos tratado. Les deseo suerte, sigan estudiando, sigan cumpliendo con sus tareas y nos estaremos viendo hasta la siguiente semana. Perdón, hasta la siguiente clase. Señoras y señores, una excelente tarde.